Buenos días, hermanos, que Dios siga bendiciendo ricamente la vida de cada uno de ustedes. Es un placer, es un gusto estar para mí una vez más frente a ustedes para compartir el mensaje del Señor. Y vamos a compartir un mensaje muy importante en nuestra vida como cristianos. Este mensaje se titula Predestinados a una obra acabada. Predestinados a una obra acabada. En domingos pasados estuvimos hablando sobre la persona de Dios. Estuvimos hablando sobre la naturaleza, los atributos, el carácter, la esencia de Dios. Y entre las cosas que hablamos, estuvimos hablando acerca de la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Es el atributo por el cual Dios conoce todo lo que puede ser conocido de una manera exacta. El conocimiento que Dios tiene es exacto tanto del pasado como del presente como del futuro. Dios conoce todo acerca de todo. Y también hemos hablado sobre la soberanía de Dios. ¿Qué significa que nuestro Dios es soberano? Significa que Dios está por encima de todo. Significa que a Dios nadie le da órdenes, que a Dios nadie le da ideas, que a Dios nadie le dice lo que tiene que hacer. Él es Dios y Él gobierna. Él gobierna este universo. Y también hemos hablado sobre la libertad del hombre, es decir, el libre albedrío, la capacidad que tiene el hombre de tomar decisiones y que cada persona es responsable por sus decisiones y de ellas un día tendrá que darle cuenta a Dios. Y también hemos hablado cómo estas tres cosas van unidas de una forma perfecta e incomprensible para nuestra mente humana. Hoy vamos a meditar en cómo Dios nos ha predestinado a una obra acabada. O sea, cómo Dios nos ha predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Cada cosa que nos sucede en la vida forma parte del propósito de Dios para formar el carácter de Jesucristo en nosotros. Y vamos a tomar como texto base la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo número 8, versículo 28 y versículo 29. Dos versículos que son muy conocidos, pero que hemos muchas veces profundizado poco en ellos. Vamos a buscar Romanos, capítulo número 8, versículo 28 y 29. Leyendo la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, dice así: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados hermanos, vamos a dejar ahí este texto de Romanos capítulo 8 marcado, porque nos vamos a mover por otras partes de la Biblia, pero vamos siempre a tomar como texto base estos versículos. La predestinación es una doctrina bíblica. Aquí la palabra predestinado viene de una palabra griega que se pronuncia proorizo, que significa determinar anticipadamente, o sea, ordenar. Significa decidir sobre un tiempo futuro. Así que predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que ocurrirán tiempo después. ¿Qué es lo que Dios determinó anticipadamente? ¿Qué es lo que Dios ha determinado anticipadamente de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 29 y también el versículo 28? Dios predestinó que ciertos individuos iban a ser conformados a la imagen de su Hijo. Vamos a verlo. En primer lugar, este versículo comienza diciendo, el versículo 28, y sabemos. Y sabemos. Es como quien dice,
tenemos conocimiento, se nos ha sido revelado, sabemos. ¿Qué cosas sabemos? Y sabemos que a los que aman a Dios. Está hablando acerca de los que aman a Dios. No está hablando de los que a Dios, o sea, de los que Dios ama, sino de los que aman a Dios. En muchas partes de la Biblia se traduce esta frase, los que aman a Dios, como un sinónimo de los cristianos, como un sinónimo de los hijos de Dios. Por ejemplo, en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, para los que le aman, que son los cristianos, los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, para ellos Dios ha preparado un paraíso, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Dios la ha preparado para su pueblo. Y ahí en esa porción de la palabra del Señor se traduce como a los que aman a Dios. Pero también vamos a ver cómo Santiago, en la carta que lleva su nombre, en el capítulo número 1, en el versículo número 12, también habla y usa esta frase, a los que aman a Dios. Dice la Biblia en Santiago, vamos a buscarlo, Santiago capítulo 1, versículo 12, dice así, la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido a los que le aman, a sus hijos, a los cristianos, a su iglesia, ha prometido la corona de la vida. Y esos son bienaventurados porque ellos resisten la tentación. Entonces, ¿cómo la Biblia en diferentes partes usa la frase a los que aman a Dios? Que Dios ha prometido a los que le aman. Dice también Santiago capítulo 2, versículo 5: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? A esos que aman a Dios, Dios les ha prometido un reino. Y a pesar de que sean pobres económicamente hablando en este mundo, son ricos en fe, porque son herederos de un reino, son herederos del reino de Dios. Y entonces, ¿cómo esa frase, a los que aman a Dios, se refiere a los cristianos, a los que han nacido de nuevo, a la iglesia, a los creyentes? Ahora dice Romanos capítulo 8, versículo 8, y sabemos que a los que aman a Dios, y ahora dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué es todas las cosas? ¿Se refiere solamente a las cosas buenas que nos suceden? No, se refiere a las cosas buenas que nos suceden y a las cosas que no son tan buenas, a todo lo que nos sucede en la vida. Todo obra con un propósito. Dios está trabajando en nosotros. Todas las cosas les ayudan a bien, porque todo obra conforme al propósito de Dios, del Dios soberano que gobierna este universo. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando de a los que aman a Dios. Y eso, que han sido llamados, que aman a Dios, pues les sucede las cosas para bien, porque Dios tiene un propósito. Y ahora el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció. ¿Qué significa a los que antes conoció? Eso significa la presencia de Dios, que va dentro de la omnisciencia de Dios. La presencia de Dios es el conocimiento anticipado y exacto que Dios tiene de todas las cosas futuras. La presencia de Dios, que Dios conoce de antemano
todas las cosas que van a suceder. Dios lo sabía todo acerca de nosotros. Desde antes de nosotros nacer, Dios nos conocía a cada uno de nosotros por el nombre, y Dios sabe todo acerca de nuestra vida, y Dios sabe cómo nosotros, como cada ser humano sobre la faz de la tierra, va a responder a la persona y a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, vamos a buscarla todos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. El apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia, está escribiendo a los cristianos, está escribiendo a judíos que se habían convertido al cristianismo y que llevaban años en la dispersión, estaban expatriados, estaban lejos de la nación de Israel y se encontraban en estas ciudades, en estas provincias, y ahora Él les llama, en el versículo 2 dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Elegidos según el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Vamos a ir viendo y vamos a ir entrando en la palabra del Señor en lo que es la predestinación. Ahora el versículo 18 de esta primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice, del versículo 18 hasta el versículo 23, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido rescatados por algo muy valioso, algo incorruptible, que es la sangre de Jesucristo. Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Dios en su presciencia, en su omnisciencia, Dios tenía destinado el día que Jesucristo vendría a este mundo para morir por los pecadores, para morir por todos los seres humanos que con fe le han recibido en el corazón, en su vida, como el Señor y Salvador de su alma. Dice así, Primera de Pedro 1, 21 al 23, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Dice el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice la Biblia que hemos sido renacidos no de algo corruptible, sino de algo incorruptible. Renacidos. ¿Qué significa renacido? Que hay una nueva naturaleza implantada en nosotros, que ha ocurrido un nuevo nacimiento en nosotros, que ahora somos una nueva creación nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. ¿Cómo fue eso? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de generar vida, de dar vida. Recordemos cómo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, nos habla acerca de la creación y cómo la Biblia nos dice y nos va describiendo cómo Dios con el poder de su palabra iba creando el universo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios iba diciendo, sepárense las aguas, y se separaron las aguas que estaban arriba de las que estaban abajo.
Y Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, produzca las aguas seres vivientes. Y Dios iba creando, que se produzcan hierba verde, árboles que den semilla, árboles que den fruto, cuyas semillas estén ellos. Y Dios iba creando el universo con el poder de su palabra. La Biblia dice en el Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios es la única que tiene la capacidad de producir vida. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón y creemos en la palabra, entonces surge la vida en nosotros. La Biblia dice que Cristo murió por todos nosotros. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que conocemos todos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación se obtiene únicamente por la fe en la persona de Jesucristo, por la fe en la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Jesucristo es suficiente para perdonar los pecados de toda la humanidad. El sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar a todos los hombres y mujeres del mundo. La Biblia dice que Jesús murió por todos. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 15 dice la Biblia, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La Biblia también nos dice en Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, a pesar de que Cristo, el sacrificio de Él en la cruz, expiatorio, es suficiente para limpiar y para reconciliar la humanidad con Dios, ese sacrificio solamente es efectivo en aquellas personas que creen. Solamente en los que creen el sacrificio de Jesús cobra sentido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí entra entonces la omnisciencia de Dios y la presciencia de Dios. Pero Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía qué persona iba a aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de su alma y qué persona no le iba a aceptar. Por lo que Jesús muere exactamente por aquellas personas que han creído en Él. Vamos a ver cómo la Biblia nos los explica mejor y vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 64. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo número 6, versículo 64, dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús conocía desde el principio quiénes creían en Él. Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían. Desde el principio. Y es la misma frase que aparece en Génesis. Comienza la Biblia así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. En el principio. Pero también el Evangelio según San Juan comienza así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio. Y aquí ahora dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Probablemente ahí la palabra principio signifique antes de todas las cosas, antes que surgiera nada, antes de Dios crear el universo, ya Dios sabía quiénes no iban a creer en Jesús.
y quiénes le iban a rechazar y quién le iba a entregar. Dios lo sabía todo. Dios tiene el conocimiento de todo, exactamente. Él es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce. Dice la Biblia en Juan también, capítulo 2, versículos 23 y versículo 24 y 25. Juan capítulo 2, del 23 al 25, dice así: estando en Jerusalén Jesucristo, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no tiene necesidad que nadie le diga nada acerca de ninguna persona. Él es Dios. Él lo conoce todo. Y hay muchos pasajes en la Biblia donde vemos que Jesús conocía todo. Sabía cuál era el lugar donde estaban los peces cuando Pedro, Juan y otros, los pescadores, estaban pescando, no habían cogido nada, y Jesús le dice: tiren la red a la derecha, y ahí encerraron gran cantidad de peces. Cuando estaba en casa de Simón el fariseo, que vino una mujer y lloraba sobre los pies de Jesús, el fariseo pensó y dijo: si este hombre fuera profeta, supiera la clase de mujer que le toca, que es pecadora. Pero Jesús, conociendo lo que él estaba pensando, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Un hombre tenía 2 deudores, etcétera, 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 y comienza a hacerle la historia. Jesús tiene un conocimiento exacto de todas las cosas, y lo vemos a través de la historia y de toda su vida. Lo vemos cuando envió a 2 discípulos de él a ir a una ciudad para preparar el aposento donde iba a comer la Pascua con sus discípulos, cómo todo ocurrió como él dijo. Cuando fue también a entrar a Jerusalén y que mandó a 2 de sus discípulos a ir allí a buscar un burro que había allí en aquel lugar, y Jesús le habló y todo ocurrió como él decía. O sea, Jesús tiene un conocimiento también exacto de todas las cosas. También en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, vamos a buscarlo, Hebreos capítulo 4, versículos 2 y 3, preciosos estos pasajes. Y aquí en Hebreo, en este pasaje, pues el contexto es que están hablando acerca del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel en el momento aquel que iban por el desierto, y en Cades Barnea comenzó el pueblo a lamentarse el haber salido de Egipto. ¿Por qué? Moisés había enviado por orden de Dios 2 espías a reconocer la tierra de Canaán. Esos espías regresan después de 40 días, y mientras 2, Josué y Caleb, daban un testimonio positivo acerca de lo que habían reconocido en la tierra de Canaán, y alientan al pueblo, le dicen: subamos, podemos vencer el enemigo allí en aquella tierra, podemos conquistar ese lugar, Dios está con nosotros, el amparo de esas personas se ha separado de ellos, con nosotros está Jehová, vamos. Sin embargo, los otros 10 espías de los 12 comienzan a desalentar al pueblo, y el pueblo comienza a llorar y comienza a culpar a Dios de por qué Dios le ha sacado de Egipto para morir en el desierto, para morir en aquella tierra que es una tierra que traga a sus moradores, que es una tierra mala para la agricultura y que está habitada por gigantes que le van a destruir, y que iban a morir ellos, sus esposas, sus niños a filo de espada. Y entonces aquel pueblo pues echó a un lado la palabra de Dios, no creyó a la palabra de Dios, que Dios le había dicho a Moisés que le iba a dar la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, porque ya Dios se lo había prometido a Abraham y a su descendencia desde Génesis capítulo 12. Vamos entonces a entrar en el contexto y vamos a ver entonces este texto de Hebreos capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no le aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, estos son textos
muy profundo para nuestra mente humana. Es muy difícil interpretar humanamente estos versículos. Solo cuando el Espíritu Santo nos revela y nos declara las verdades de la Biblia es que podemos abrir nuestra mente para poder entender la verdad de Dios, y la entendemos por la fe. Ahora, ¿cómo a esas personas que todos los jóvenes que salieron de Egipto, todos los hombres que salieron de Egipto, mayores de 20 años hacia arriba, todos murieron en el desierto sin entrar en la tierra prometida por su falta de fe? Solamente Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Y ahora dice, pero nosotros hemos creído, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. Como desde antes de fundar el mundo, en esos 6 días que Dios creó el universo, ahí Dios planificó todo. Dios conocía, desde antes de fundar el mundo, Dios conocía todo lo que iba a suceder. Y desde ahí Dios dijo, no entrarán en mi reposo. ¿Se da cuenta cómo Dios tiene el conocimiento de todas las cosas? Ahora, hermanos, sabemos que la salvación de nuestras almas es por fe. Es por fe, es por creer en el Evangelio. Y a esos que creen en la palabra de Dios, en el Evangelio, Dios les ha dado la vida eterna. Dice la Biblia en Juan 5:24, de cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Cuando oímos la palabra de Dios, cuando oímos el Evangelio de nuestra salvación y creemos, hemos nacido de nuevo. Tenemos la vida eterna, tenemos al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, la Escritura dice, volviendo a Romanos capítulo 8, versículo 8, 28 y 29, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios nos ha predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. A esos que han creído en Dios, que aman a Dios, que han aceptado al Hijo de Dios en su corazón, que tienen fe en la persona y en la obra de Jesús, todas las cosas les ayudan a bien, porque cada cosa que nos sucede en nuestra vida, Dios la va a usar para que la imagen de Jesucristo, su Hijo, se vaya formando en nosotros. Hermanos, hemos sido predestinados a una obra acabada. Hemos sido predestinados a ser a la imagen del hombre perfecto, Jesucristo. Y esa es la meta del creyente, ser como Jesús, ser cada día como Jesucristo. Y esa es la meta de la iglesia, esa es la meta de los dones de la iglesia, de los ministerios de la iglesia, que el carácter, que la persona de Jesucristo se vaya formando en cada uno de los creyentes. Es por eso que el apóstol Pablo, escribiéndolo a los Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 19, el apóstol Pablo les escribe y les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta del cristiano, ser como Jesús. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
hasta que todos lleguemos a ser como Jesucristo. Esa es la meta del cristiano y ese es el fin de la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el hombre perfecto, el modelo de persona, se llama Jesucristo. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios nos ve como una obra acabada. Dios no nos ve como lo que somos, sino como lo que podemos ser. Imaginemos que en nuestra iglesia, pues nos ponemos de acuerdo como cristianos, como pueblo de Dios, para hacer un ágape, un social, una actividad entre los hermanos. Y decimos, bueno hermano, estamos todos invitados, vamos a todo el hermano que pueda traer un plato típico de su país, pues vamos en la planta alta de nuestra iglesia, de nuestro templo, nos vamos a reunir para tener el sábado próximo pues un social, una actividad, y toda la iglesia está invitada. Imagínense que ponemos un cartel en la puerta de la iglesia invitando a toda la ciudad a venir a esta actividad que vamos a tener. Si la persona que organiza la actividad tuviese los atributos de Dios, como es su omnisciencia, o sea, también su presciencia, el conocimiento anticipado de todas las cosas, esta persona supiera con exactitud las personas que van a asistir a la fiesta, a la actividad. Y va a tener, a pesar de que están todos invitados, todos no van a venir, pero va a tener el local preparado con la cantidad exacta de personas que va a asistir, e incluso hasta por orden de llegada, y va a tener los nombres en la mesa puesto y el nombre fulanito, menganito, todos los nombres de cada persona por orden de llegada según vaya viniendo. Y ahí va a estar tantos platitos, tantas cucharitas, tantos vasitos, tantos tenedores, todo exactamente al número de personas que va a asistir con exactitud, y los alimentos, todo con exactitud. Hermanos míos queridos, asimismo sucederá en las bodas del Cordero, asimismo sucederá en el cielo. Cada uno de los creyentes tiene su parte en el cielo. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y en Apocalipsis, capítulo número 19, los versículos 6 al 9, dice la palabra del Señor así. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de gente de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gozaos y alegraos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cómo nosotros un día compareceremos ante Dios y estaremos celebrando las bodas del Cordero? Y allí, pues, habrá un lugarcito para cada uno de nosotros. Esto que hemos enseñado sobre la predestinación, vamos a verlo también reflejado en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 1, versículo 3 al 14, que dice así. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice la Biblia que ya nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo.
¿Cómo puede ser posible que el apóstol Pablo esté escribiendo esto si él está en la tierra? Probablemente en ese momento estuviese preso tras las rejas de una cárcel. Sin embargo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es posible que un hombre esté detrás de las rejas de una cárcel, que le estén dando látigo y esté diciendo que está bendecido en los lugares celestiales? Hermanos, no tiene otra explicación, es un hecho. Dios lo ha dicho. Cada uno de los cristianos estará allí, en la presencia de Dios. Estará allí y es un hecho. Si Dios se ha propuesto hacer eso, ¿quién se lo va a impedir? Aunque es futuro, lo podemos dar como presente porque es un hecho. Nosotros los seres humanos podemos decir, mañana voy a hacer tal cosa, y quedamos mal, no podemos hacer. Pero Dios nunca falla a su palabra. Dios nunca falla a su palabra y nunca fallará. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos ha predestinado para ser hijos suyos, para adoptarnos como sus hijos. ¿Y qué dice la Biblia? En Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice, hablando de Jesús, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios por recibir a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador. Dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La salvación es por gracia. Es un regalo que Dios nos ofrece y que nosotros los seres humanos no lo merecemos. Dios ha querido darnos el reino, Dios ha querido darnos la vida eterna y nosotros no lo merecemos. Solamente es por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La vida eterna, el cielo, es un regalo de Dios que Dios lo ofrece únicamente por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y ahora dice el versículo 13, presten atención, dice, en él también, en Cristo, en él también, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué significa la palabra evangelio de vuestra salvación? La frase. El evangelio, la buena noticia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 4, dice el apóstol Pablo, además os declaro el evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El evangelio es la muerte de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él fue sepultado, pero que al tercer día Cristo venció la muerte. Ese es el evangelio, es la buena noticia. Él murió por usted y murió por mí, pero no se quedó muerto en la tumba, sino que resucitó, venció la muerte. Y ahora viene a su vida y viene a mi vida para darnos vida y vida en abundancia.
cuando hemos creído en eso, dice la Biblia ahora, y habiendo creído en Él, en el Evangelio, habiendo creído que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que se levantó de los muertos, que resucitó, que venció la muerte, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento que una persona cree en el Evangelio, cree que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, en ese momento el Espíritu Santo viene sobre el creyente y el Espíritu Santo hace la obra de regeneración en el creyente, produce el nuevo nacimiento, produce la nueva naturaleza en el creyente. En ese momento esa persona es justificada, en ese momento esa persona es santificada, porque dice la Biblia, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Entonces, en ese momento somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir permanentemente en nuestra vida mientras estemos en esta tierra. Dice la Biblia ahora en el versículo 14, hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo morando en el creyente es las arras. ¿Qué significa que es las arras? Significa que es la garantía, significa que es el aval, significa que es la fianza de que ahora somos salvos, de que ahora le pertenecemos a Dios. Es la garantía para Dios asegurarnos a nosotros de que vivamos confiados de que tenemos la vida eterna. Entonces podemos estar seguros de que cada cosa que nos sucede en la vida, sea cual sea, Dios la permite para que la imagen de su Hijo Jesucristo se vaya formando en nosotros. Así que el oro se prueba por fuego, y así también las adversidades que vienen a nuestra vida, Dios las usa para forjar nuestro carácter. Dios, hermanos míos queridos, Dios está trabajando en cada uno de nosotros a través de las circunstancias. Él va a concluir lo que ha comenzado en nosotros. Todos nosotros un día llegaremos a ser una obra acabada. Que el Señor les bendiga muy ricamente.